temas de salud y educación. Solo aquí en Radio Latina. Radio Latina. Desde Miraflores. Para todo el mundo. 990. La poderosa. Poderosa. Radio Latina. Programa por la seguridad jurídica, con lo más importante de la información jurídica legal en defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, y su bloque estelar, El Notario te saluda, bajo la dirección jurídica de la Notaria de Lima, doctora Clara Carnero Ábalos, y la producción y conducción periodística de Ángel Ruiz Maldonado, aquí en Latina, La Poderosa, los sábados a las 4 de la tarde. Participe con sus preguntas o comentarios vía fonos 441-4512 o el 422-8810. Por la seguridad jurídica, bienvenidos, sintonícenos en la AM990 o vía www.radiolatina.com.pe. Sábado 23 de julio del año 2016, bienvenidos a una nueva edición de Por la Seguridad Jurídica, una ventana abierta a la legalidad, ¿no? Y también a los derechos de todos ustedes, amigas y amigos. Muchísimas gracias por escucharnos en nuestro horario habitual, como todos los sábados a partir de las 4 de la tarde, aquí en Latina La Poderosa, en la AM990. Estamos también interconectados vía internet a través de la www.radiolatina.com.pe. Bueno, darle ante todo la más cordial de la bienvenida, como siempre, a nuestra directora general, la notaria de Lima, la doctora Clara Carnero Ábalos. ¿Cómo está, estimada doctora? Qué gusto saludarla. Y bueno, usted nos va a anunciar el día de hoy a un nuevo invitado especial que tenemos con un tema también muy importante el día de hoy aquí en Por la Seguridad Jurídica. Buenas tardes, doctora. Sí, ¿cómo estás, Ángel? ¿Cómo están Radio Escuchas nuevamente hoy día con ustedes, hoy sábado? Y en este programa Por la Seguridad Jurídica, en el subsegmento El Notario te saluda, hoy tenemos a un invitado muy especial, que es el colega notario de Lima, el doctor Marco Antonio Pacora Basalar, que nos va a hablar de un tema de mucho interés para todos aquellos que viven en edificios, en condominios, y que muchas veces tienen problemas para inscribir su junta de propietarios, para saber cómo tratar estos temas. Y los que quieran hacerle una pregunta al doctor Marco Antonio Pacora Salazar, pues están invitados a llamar por teléfono al 441-4512 o al 422-8810. Yo sé que es un tema muy importante para muchos. Normalmente hay muchas personas que siempre van a los oficios notariales a preguntar sobre este tema. Te doy la más cordial bienvenida, Marco Antonio. Te agradezco muchísimo tu presencia acá. Y bueno, estamos para que las personas que nos escuchan puedan le puedas brindar los conocimientos que tienes en este tema tan importante. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clarita, señor Ángel. Muy agradecido por la invitación para poder conversar sobre un tema tan importante como es la Junta de Propietarios. Tema que cuando nos ponemos a pensar, tengo un vecino que me hace bulla, tengo un vecino con un perrito que destroza las áreas comunes, tengo un vecino que nunca paga las cuotas de mantenimiento, es más, ni siquiera tengo mi derecho inscrito en el registro. Entonces, muchos de esos casos van a nuestros oficios notariales en busca de un apoyo, de una orientación en la cual nosotros podamos brindar. Entonces, creo que el tema que hoy día podríamos conversar les va a ser muy útil a las personas que viven en quintas, en casas en copropiedad,
en edificios, más aún que ahora hay grandes condominios, ¿no? En donde ponerse de acuerdo a veces es lo más complicado. Sí, Marco Antonio. Bueno, entonces para empezar con este tema de la Junta de Propietarios, ¿cómo se inscribe una Junta de Propietarios? A ver, la Junta de Propietarios viene a ser primero una institución legal que no llega a ser una persona jurídica. Eso debemos tenerlo bien en claro porque hay mucha gente que lo confunde con una asociación de propietarios, ¿no? La asociación de propietarios tiene otra finalidad. En cambio, la Junta de Propietarios se constituye cuando uno inscribe los inmuebles que pertenecen a una gran unidad, llámense edificios, casas en copropiedad, quintas, y el constructor dice: vamos a otorgar un reglamento interno con el cual se van a regir la vida de los propietarios de las denominadas secciones exclusivas y su regulación con relación a las zonas comunes. Entonces, cuando el constructor, el edificador, lo inscribe en el registro, inmediatamente se constituye o se crea la Junta de Propietarios. Quiere decir que necesariamente el constructor, para poder inscribir una fábrica y para poder inscribir las propiedades, los departamentos que han construido, tiene que inscribir indefectiblemente la Junta de Propietarios. Así es. ¿Cuál es el orden? Normalmente ahora vemos muchas construcciones, esperemos que otra vez el boom inmobiliario vuelva a crecer. Nosotros vemos primero un terreno. El constructor lo que hace es edificar y pedir las autorizaciones al municipio para la construcción y la registración de la declaratoria de fábrica. La declaratoria de fábrica es la declaratoria de la construcción. Para yo poder, como promotor inmobiliario, vender los inmuebles, yo tengo que designar a cada espacio una unidad. Por ejemplo, un estacionamiento, un depósito, una azotea, un departamento. Para yo poder hacer eso, yo he tenido que hacer un reglamento interno de lo que se denomina propiedad exclusiva y propiedad común, antes llamado propiedad horizontal. En ese momento es que se inscribe la Junta de Propietarios. Pero ojo, reglamento interno, fábrica, Junta de Propietarios, pero todavía no estamos designando quiénes son los representantes de la Junta de Propietarios. Estamos recién en la primera etapa, en la primera situación, cuando uno va a empezar a vender. O sea que cuando ese constructor inscribe la Junta de Propietarios, ¿podría no haber un presidente? Correcto. Es más, todo esto está regulado por 4 normas importantes. La ley 27157, que es la ley de regularización de edificaciones, donde se crea el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. El reglamento de esa ley, el decreto supremo 035-2006, vivienda. El reglamento de inscripciones del registro de predios y la directiva 009-2008 SUNARP. Con todas esas normas y adicionando, el Ministerio de Vivienda dio un reglamento modelo en el año 2000, le dio la posibilidad a que todo el mundo pueda, de acuerdo a su realidad, tratar de apegarse a ese reglamento modelo. Y en ese reglamento modelo nos dice, bueno, constituye una junta de propietarios, pero si tú eres el constructor, puedes designarlo ahora o cuando empieces a vender, porque cuando empieza a vender ya hay nuevos propietarios. Con la existencia de 2 propietarios distintos, ahí sí es obligatoria la constitución de la junta de propietarios. Ya cuando existan por lo menos 2 unidades, claro, con 2 propietarios distintos. Cuando existan por lo menos 2 propietarios distintos. ¿Y cuando es un solo propietario de todo el edificio? Es facultativo. Es facultativo hasta que pueda llamar a junta y que ellos designen sus representantes. ¿Por qué es importante también este tema? ¿Y por qué muchos constructores esperan a tener el 80% o el 70% de viviendas vendidas? Sí. Porque como todavía no entregan los bienes comunes, quiere asegurarse con la administradora el cuidado de los bienes comunes para
que en el momento que se entrega ya sea responsabilidad absoluta de los propietarios. Yo he tenido varios casos en donde se ha asesorado ese tipo de situaciones, o donde nosotros hemos ido como notarios a constatar cómo estaban los bienes comunes para la entrega de los bienes comunes. Es que justamente los constructores buscan, ya, yo tengo esta administradora, tú cuídame bien todo, que no se lleven las mangueras, que no destrocen el ascensor, ¿no? Reglas previas, y todavía no les dan la posibilidad que, a pesar de que ya hayan vendido, tengan a la junta de propietarios, porque a veces hay algunas juntas de propietarios que designan, por pagar menos a los administradores, designan a empresas no tan serias y que pueden deteriorar muchas veces los bienes comunes, los ascensores, la piscina, que muchos proyectos entregan piscinas, área de parrillas, etcétera, área de juego de niños. Entonces, muchas veces, o es práctica ya de los constructores, es esperar ese momento, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, hay un constructor, y ese constructor es el dueño de todo el edificio y decide alquilar todos los departamentos? Uh-huh. ¿Quién decide ahí? El único que decide es el propietario, que sería el constructor. Así tengan, digamos, hay 10 propiedades ahí, son 10 personas que viven, y es un propietario que es el dueño que lo alquila. Los otros no tendrían ni voz ni voto en el manejo de... Esto es un tema bastante discutible. ¿Por qué es bastante discutible? Porque si yo ya fui a un notario, donde el banco tal vez me desembolsó el préstamo, donde se le pagó totalmente, y donde se está esperando la independización para que me den la titularidad del departamento, no se va a inscribir, o no lo inscriben, justamente porque a veces el constructor quiere abusar del tema, convertir que áreas que se había prometido como comunes y las convierte, por ejemplo, en depósitos nuevos, ¿no? Y entonces en ese momento no tiene cómo reclamar. Hay algunos que utilizan al Indecopi como sanción, ¿no? Como el Código Consumidor, para poder presionar al constructor en esa situación. Pero, por ejemplo, a nivel registral, hay jurisprudencia vinculante que dice, para tomar en cuenta quienes votan en una junta de propietarios, es aquel que tiene su derecho inscrito. Ya. Para temas registrales. Correcto. ¿Qué ocurre en la realidad? Así es. ¿Qué ocurre en la realidad? Le digo a los propietarios, yo soy el nuevo propietario, miren, aquí está mi escritura pública. Yo fui a la notaría de la doctora Carnero, yo tengo acá mi escritura pública, yo soy propietario. Vamos a reunirnos. Y nos podemos reunir. Y podemos decidir. Ahora, siempre hay a veces un problema de dónde dejo constancia de los acuerdos de los propietarios. Hay que abrir un libro ante el notario, ¿no? Un libro de junta de propietarios. ¿Y qué tengo que enseñarle al notario para que pueda yo abrir un libro como junta de propietarios? Necesito decirle al notario, yo soy propietario, todos nosotros somos los propietarios, queremos abrir un libro. Entonces hay discrepancia a nivel legal de que no tiene que tener su derecho inscrito, o no, me basta con su escritura pública porque ya es propietario. Algunos que con las escrituras podrían abrir un libro y pegar todas las decisiones en el libro, y luego regularizar quién sería el representante de la junta o la directiva, porque de acuerdo al reglamento interno, que los propietarios en cualquier momento podrían variarlo o modificarlo, porque al ser un modelo, puede ser que no se adecue a las necesidades de las personas. Necesitan sí tener un libro donde consten las decisiones de la junta, y que éstas sean aprobadas en su caso por las mayorías calificadas que pudieran tener, o la mayoría simple de acuerdo si es que es un tema muy administrativo, decisión de contratar a una administradora, etcétera, ¿no? Quiere decir que, claro, que en todo caso, aun cuando estos propietarios no tengan el derecho inscrito, van a poder llevar a cabo sus reuniones y van a poder tomar acuerdos, y se van a poder compelir entre ellos a que esos acuerdos se cumplan, aun cuando no tengan el derecho inscrito, ¿no? Así es. Más aún, en la misma norma establece que para acreditar ante el juez, por ejemplo, de
que el presidente de la Junta tiene facultades procesales para ir a reclamar el pago de los mantenimientos que tenemos vecinos morosos, basta con presentar una copia certificada en donde a él se le declaró como presidente. Entonces, eso nos dice la ley. No nos dice que tiene que estar inscrito. Exacto, aunque no tenga el derecho inscrito, con lo cual lo que podemos presumir es, claro, en la realidad tú eres propietario, tienes problemas y dificultades para inscribir tu derecho. Está bien, es más, inclusive no es como empresas o asociaciones en donde tiene que haber cada sesión, cada junta de propietarios tiene que estar inscrita en orden. No, puedo obviar inclusive la regularización de la junta de propietarios, y si ahora tengo al 100% de propietarios y decidimos, ya, el propietario del departamento 201 va a ser el presidente, todos firman las actas, se pegan en el libro y eso puede ir al registro. Y el registro no nos va a pedir, oye, ¿y qué pasó con las actas anteriores? No nos puede pedir eso. Ya hay resoluciones del tribunal que nos señalan que nos basta o le basta al registro la copia certificada en donde esté la designación y el plazo de la junta o el presidente de la junta de propietarios, ¿no? El representante. Para temas procesales sí me basta la copia certificada. Para otros temas yo necesito tener derecho inscrito. ¿Qué otros temas? Por ejemplo, tenemos un área de niños, nadie la usa. Y tengo 2 departamentos en primer piso que están a los costados. Y les dice y les plantean, miren, todos ya somos mayores, no vamos a tener hijos, ¿qué les parece si nosotros 2 les compramos la mitad del área cada uno? Eso implica una conversión de un área común en un área exclusiva. Exacto. Entonces, plantear eso implica que tengamos que tener nuestro derecho inscrito, es decir, el propietario tiene que tener su inscripción en el registro público y la junta de propietarios también, porque eso es lo que va a evaluar el registrador. El registrador público, cuando ya se tratan de situaciones mucho más complejas, tiene que inscribirse. Por eso que nuestra asesoría y nuestro apoyo no es solamente para cuando se tiene los temas procesales de cobros, que lo han tratado de hacer lo más sencillo, pero para situaciones más complejas como esas modificaciones sí tiene que tenerse todo el derecho inscrito y el presidente de la junta también, porque el registrador va a evaluar si fue debidamente convocada la junta, si hay mayorías, si hay quórum en las reuniones, si la votación se ha tomado por la mayoría calificada o no. Entonces eso es todo lo que se necesita para inscribir la junta de propietarios, ¿no? A ver, entonces entremos a eso, colega. ¿Qué requiere unos propietarios que viven en un condominio o que viven en una propiedad horizontal para inscribir legalmente su junta de propietarios? Muy bien. Lo primero que se tiene que hacer es hacer una convocatoria. ¿Quién hace la convocatoria? Exacto. Tenemos varias situaciones. Primera situación, nosotros estábamos con el antiguo régimen porque nuestro edificio es antiguo, ¿no? Y nunca tuvimos la intención de adecuarnos, de regularizar. Entonces, para esta situación especial, cualquiera de los propietarios puede convocar a una junta para regularizar esto y declarar quién es el nuevo presidente de la junta. Pero solamente es para esa situación. Imaginemos que ya no estamos en esa situación. Vamos a llamar a la junta. Nunca tuvo presidente. Solamente se constituyó, este es el nuevo edificio. ¿Qué hacemos? La convocatoria lo hace el constructor, como vimos en su momento, o en su defecto podría hacerlo el 25% de propietarios que tengan participación sobre el inmueble. Imaginemos que estamos hablando de 8 departamentos. Si estamos hablando de 8 departamentos, el 50% son 4, 2, 25%. Bastaría con 2, si es que los porcentajes de participación fueran iguales, bastaría que 2 propietarios llamen a junta
¿no? Y convoquen a junta de propietarios. Entonces, la primera situación es la convocatoria. ¿Y cómo se hace la convocatoria? Lo primero que tenemos que pedir es cómo está redactado nuestro reglamento interno. ¿Por qué? Porque lo que me va a pedir es que yo la notificación la ponga en una pared, en una vitrina, que esté a la vista de todos. ¿O lo haga por correo electrónico? Pues, adicionalmente a eso, notificarlos a su propio departamento, con una carta, puede ser correo electrónico, la norma decía facsímil, ya nadie usa facsímil, sí, claro. ¿no es cierto? O cualquier otro sistema que me permita saber de que exista una contestación o una constancia. Que se hayan enterado, ¿no? Exacto, que se hayan enterado. De que se va a llevar a cabo la reunión. A lo largo del tiempo, y eso se ha visto reflejado en la jurisprudencia registral, se han dado casos en que no se podían regularizar juntas de propietarios porque, por ejemplo, quería dejar la carta en el vecino y él se negaba a recibirlo. Uh-huh. No quiero. Algunos pueden utilizar, por ejemplo, la carta notarial, ¿no? Utilizar nuestros servicios. Señor notario, por favor, esta convocatoria hay que dejarlo, y entonces ya el notario deja constancia de que fehacientemente, claro, de que sí ha sido convocada de manera adecuada. Pero hay otros en que dicen, no, yo quiero dejarlo. Entonces, como han habido inconvenientes a esa situación, lo que el registro ha hecho es una solución similar a lo que se ha hecho para las empresas y para las asociaciones, que es que el presidente o el elegido o los que llaman a la convocatoria hagan una declaración jurada. Al hacer una declaración jurada, ellos, con las responsabilidades civiles y penales correspondientes, están dejando en claro que sí notificamos allá, que lo dejamos bajo puerta, que no me quiso recibir, etcétera. Ya se hizo la convocatoria. Entonces, hay situaciones que en el proceso nos van a ir complicando, como sí, estamos viendo. Sobre todo son más complicadas cuando más personas son propietarios de los bienes o son inquilinos. Así es. ¿No? O los propietarios están de viaje. Correcto. O no hay el quórum suficiente y ahí se complica la cosa. Así ¿no? es. Entonces, tenemos la convocatoria. Esa convocatoria, si no dice una cosa distinta en el reglamento, tiene que ser con 5 días de anticipación. 5 días naturales de anticipación. Y puede llamarse a segunda convocatoria el mismo día o dentro del tercer día, si es que no se llega a el quórum correspondiente. Entonces, ya tenemos la convocatoria, tenemos nuestras constancias de convocatoria. Luego, en la fecha y hora en donde se tiene que realizar la junta, que según la ley tiene que ser en el predio donde está la unidad, ¿no? Las unidades que forman parte de la junta de propietarios. Pero que podrían haber excepciones también, ¿no? Sí, hay una resolución del tribunal que interpreta que por razones especiales podría no celebrarse en el predio por la imposibilidad. Ahora, porque no hay un espacio suficiente. Exacto. Sí, porque hay en realidad, por ejemplo, condominios en donde tienen un área social, pero que son 300 propietarios y los 300 no entran en el predio. Se ha asistido, de acuerdo a esta resolución, por ejemplo, a que han alquilado al constructor un hotel, ¿no? Para elegir la primera, ¿no? Las primeras reuniones, por ejemplo. Entonces, eso sí lo ha facilitado. Pero ojo que eso no estaba expresamente en la norma. Sin embargo, ya con esta resolución forma parte del sistema y podría interpretarse que el registrador no podría negarse a aceptar una inscripción de ese tipo. Entonces, llegan a la reunión y lo primero es determinar quién es el que preside y quién es el secretario, ¿no? Como eso son es los dos, para poder avanzar en la reunión. Los dos, pueden ser las dos personas en nuestro ejemplo, las dos personas que convocaron, ¿no? Es decir, ya yo para esta sesión voy a actuar de presidente y nuestro compañero o invitamos a otra persona de que pueda asumir la presidencia y la secretaría. ¿Por qué? Porque hay que elaborar un acta. A la hora convenida tenemos que pasar lista y decir, muy bien, están presentes el propietario del 101, del 102, del 107, del 109
y ver si es que de acuerdo al tipo de reunión llegamos al quórum legal para elegir o decidir lo que se quiera. Si fuera una elección de junta de propietarios, necesitamos el 50% por lo menos de propietarios. En ese caso, imaginemos que ya sí hemos logrado en primera convocatoria la asistencia de todos los propietarios, entonces se va leyendo una agenda. Bueno, la agenda de hoy solamente es elegir a la junta de propietarios o al presidente. ¿A quién se ofrece? Discusión, entonces se va poniendo en el acta. ¿Cuántos mínimos, colega doctor Marco Antonio Pacora, cuánto mínimo de personas que conformen esa junta directiva tienen que haber? A ver, de acuerdo a la norma se establece de que por lo menos tiene que haber un presidente y un tesorero administrador. Como mínimo. Como mínimo. Como mínimo. Pero, o sea, no podría haber solamente un presidente y con eso... Solo si es que el reglamento interno me señala que va a haber solamente un presidente. Allá. O sea que mínimo el presidente. Así es, mínimo el presidente. ¿Y máximo? De acuerdo a la decisión que tomen la mayoría. ¿Saben qué? Queremos tener, como somos un montón, delegados de torres, ¿no? Vamos a cambiar el reglamento y la torre A va a ser representada por un delegado que va a asistir a la junta. Bien. La torre B, otro delegado. Entonces, ya es de acuerdo a la necesidad, es donde se van a plantear las modificaciones que tengan que hacerse al reglamento. Claro, dependiendo de la magnitud del complejo habitacional, de Así la cantidad. Entonces, pueden crear vocalías como delegados en la cantidad de agrupamientos que pudieran existir, ¿no? El presidente, el tesorero, que de todas maneras puede haber, o puede crearse una junta de vigilancia, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado que hay actos que no son inscribibles en el registro si no están en el reglamento. Puede valer para las personas, para el condominio, y eso tendría que estar pegado en el libro de actas, pero si yo quisiera inscribir alguna de esas encargos, encargaturas, probablemente el registro me diría que no, pero para las partes sí sirven. Es como por ejemplo en algunos condominios crean un reglamento de convivencia. Claro. Un reglamento de convivencia que es paralelo al reglamento interno de propiedad exclusiva y de propiedad común. ¿Y cuál sería la diferencia entre el reglamento interno y el reglamento de convivencia? El reglamento interno básicamente están la designación de las unidades, la designación del porcentaje que le corresponde a cada unidad, la determinación de cuáles son las áreas comunes, de cuáles son los servicios comunes, las reglas para elegir a la junta de propietarios o quórums y decisiones referentes a las unidades en especial. Los reglamentos de convivencia van por otro lado. Por ejemplo, utilización de áreas comunes. Se puede hacer fiesta solamente hasta las 11 de la noche, salvo sábados, que puede ser hasta la 1 de la mañana. Entonces, reglamento de convivencia. El perrito, solamente puede haber un perro por unidad. Claro, ahí tendríamos tal vez chocando un poco con el tema de los derechos reales, los derechos que tiene cada persona, de por qué yo no puedo tener dos perritos chiquititos, ¿no? Pero es un reglamento de convivencia que tendría que ser aprobado por todos, ¿no? O por la mayoría. Y ese reglamento de convivencia no puede estar, digamos, incurso, no puede estar contenido también en el reglamento interno. ¿Podría ser? Por ejemplo, cuando a mí me han pedido asesoría sobre esos temas, dejamos un artículo en el reglamento interno señalando que se va a tener un reglamento de convivencia, como también hay reglamentos de construcción u otros tipos de reglamentos, y que forman parte integrante de todo este gran reglamento, y lo hacen básicamente para poder obligar con mayor fuerza a los propietarios. ¿Por qué? ¿Cuál es la obligación? Cuando uno vende un departamento, normalmente debería adjuntarle cuál es el reglamento interno de propiedad exclusiva y propiedad común, porque uno, cuando ingresa a vivir a un condominio, a un edificio, debe saber bajo qué reglas está. Claro. ¿No? Por ejemplo, en casos en copropiedad, no decidimos que no se puede modificar la fachada. No me gusta la fachada, yo ya compré, quiero modificarla, pero tengo un reglamento que me dice no puedes modificarla.
Claro, porque estropeas toda la estructura del edificio, exacto, ¿no? Y rompes todo el la armonía que pudiera haber. Entonces claro, hay muchas discrepancias de ese tipo y hay que resolverlas con instrumentos legales fuertes. Nosotros los notarios tenemos que brindar el apoyo. Nosotros legalizamos las firmas o hacemos escrituras públicas. Entrando a ese tema, colega Marco Antonio Pacoras Basalar, ¿cuál es la función notarial? ¿En qué consiste la función notarial cuando una persona va a nuestro oficio notarial y quiere inscribir una junta de propietarios? A ver, lo primero que nosotros podríamos hacer es abrir el libro de junta de propietarios. Entonces, una primera opción es verificar. Nosotros como notarios verificamos la legalidad de quienes están solicitando abrir el libro. Pedimos las partidas registrales, pedimos la partida matriz del terreno, ¿no? Para verificar que todo esté dado conforme dice, inclusive el reglamento interno ya inscrito. Entonces, la primera situación es abrir el libro. Luego, también nosotros colaboramos en brindar copias certificadas de las decisiones que están pegadas en el libro. Claro, ver la legalidad del instrumento, ¿no? Así de los es. instrumentos que se presentan ante nosotros, o sea, porque si la persona se aparece ante nosotros y no cuenta con un libro y cuenta con solamente las actas, le tendremos que exigir primero que las actas estén pegadas en un libro que previamente esté legalizado por el mismo notario al cual acuden o ante otro notario. Correcto. ¿No? Además, nosotros como notarios identificamos a las personas con sus documentos de identidad, tenemos el medio auxiliar de los biométricos, ¿no es cierto?, en el cual ya no quepa duda, pero adicionalmente verificamos que la persona esté lúcida, esté con todas las capacidades para poder realizar todos los actos. También nosotros brindamos como notarios la posibilidad de identificar que las copias que obran en el libro de actas son o pertenecen a determinado libro. A eso le llamamos nosotros copias certificadas, y esas copias certificadas les va a servir tanto para el proceso judicial, para el cobro de moras, como para las inscripciones que se dan en el registro público. Ahora, las modificaciones de reglamento interno, nosotros o certificamos las firmas de quienes concurren ahí, o hacemos escrituras públicas. Las escrituras públicas, instrumentos públicos que nosotros conservamos para siempre. Entonces, damos una plena seguridad de que cualquier persona puede pedir tantas veces el documento que tenemos y que conservamos nosotros en una escritura pública. También los notarios concurrimos a las juntas, nos llaman a las juntas de propietarios. Sí, eso es verdad también. Para verificar la legalidad de la elección o de la decisión. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, por ejemplo, el presidente, el secretario va llamando, haciendo lista, y nosotros también hacemos un acta aparte y verificamos que sí, el quórum era el correspondiente, pedimos los documentos de identidad que hayan pagado. Es más, una persona puede ser representada por otra a través de documentos privados. Normalmente lo hacen con firma legalizada, ¿no? Estoy de viaje, mi mamá quiero que viva ahí, que por favor me represente porque es una decisión importante. Muy bien, haga un poder sencillo para esa reunión, porque el documento privado con firma legalizada solamente va a servir para la reunión específica que va a haber. No, ¿sabe qué? Yo me estoy yendo a estudiar a Estados Unidos 2 años y siempre voy a necesitar que mi mamá me represente. Entonces haga un poder por escritura pública. Y ese poder por escritura pública que se va a inscribir, usted lo va a ir presentando a cada reunión que va a estar. Entonces los notarios, cuando vemos los quórums, verificamos esa situación. Escuchamos todas las vicisitudes que se dan en las reuniones. Y colega, ¿por qué le resulta a las personas tan difícil inscribir una junta de propietarios? Porque a veces no tienen la asesoría adecuada. Hacen su reunión entre ellos y toman decisiones, no saben hacer el acta, nunca vieron el libro. Por ejemplo, cuando uno toma lista, no pone solamente el nombre del propietario, sino también tiene que poner su documento de identidad, ¿no? A veces
el secretario no redacta bien y se equivoca en el número de DNI, y hubo varios casos en donde el registro empezó a observar porque comparecía uno de los cónyuges nada más a la junta. Entonces decían, no, pero la sociedad conyugal tiene que ser representada por ambos en ese lugar. Felizmente se dictó una resolución a nivel del tribunal en el cual que para el registro no va a calificar si es que se otorgó un poder entre cónyuges para representarlos en la junta, porque ahí sí nuestros amigos y queridos colegas registradores ya se iban más allá de lo ya era exagerado, ¿no? Porque es. Bueno, que represente uno de ellos está representando a la sociedad conyugal. En realidad ¿no? que sí, pero han tenido que sacar una resolución del tribunal para aclararle a todos los registradores del Perú que no es necesario. Era necesario que ambos cónyuges estén en la reunión. Y que les demuestren con documentos, porque ahí el tema era, tengo que demostrarte con un documento, con un poder, con algo. Entonces, felizmente esa situación no ha llegado. Y entonces, en la reunión, el notario termina de verificar el quórum, todo, y deja constancia de los acuerdos tomados. Esto es un acta aparte del acta que hace el presidente y el secretario de la Junta. ¿Por qué? Porque imaginemos, como todo esto está pegado en unos libros, alguien dice, ¿sabes qué? Voy a modificar, voy a sacar, voy a cambiar la página del libro. No va a poder porque nosotros como notarios hemos estado presentes y sabemos qué cosa se ha decidido. Entonces, a veces cuando sabemos que hay o va a haber conflicto en la toma de decisiones, es cuando nos llaman a nosotros para poder apoyar justamente a las juntas, ¿no? Las líneas telefónicas abiertas, amigas y amigos, la 441-4512 y la 422-8810, 441-4512 y la 422-8810, el doctor Marco Antonio Pacora Basalar, notario de Lima, enfocando este interesantísimo tema de la Junta de Propietarios, ¿no? Ahora, quisiera preguntarle, doctor, a su modo de ver, ¿por qué es importante o qué beneficios trae, en este caso al condominio, formar una junta de propietarios? ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, tenemos muchos beneficios. A ver, en primer lugar, la determinación de un responsable. El presidente de la junta se hace responsable de lo que pueda ocurrir en la convivencia general. ¿Por qué? Porque a través del presidente y el llamamiento a las juntas y la toma de decisiones se van a decir, podemos cambiar la administración, la gente de limpieza, vamos a designar un tesorero y ese tesorero es el que va a administrar todos los fondos de todos ponemos 50 soles y no sabemos en qué se gastó. Entonces tenemos que tener a alguien claramente establecido para responsabilidad. Han habido lamentablemente algunos casos en mal uso de los dineros comunes, ¿no? O inclusive beneficiar a empresas de mi cuñado, de mi hermano, etcétera. Tiene que dar cuenta de eso a todos los propietarios. Entonces, lo primero es designar un responsable. Segundo, teniendo el presidente de la Junta, siempre probablemente va a haber algún moroso. Y si hay algún moroso, ante el juez yo tengo que acreditar de que yo represento a todos los propietarios y necesitamos recuperar ese dinero no cobrado. Entonces, y ahí el único que sale a juicio es el presidente. Solo el presidente. Y el presidente puede pedirle al juez, por ejemplo, que embargue los bienes. Porque hay personas que deben agua 6.000, 8.000, 10.000, 15.000 soles, ¿no? ¿Puede pedir que embarguen la propiedad también? Puede pedir que embarguen la propiedad, y no solamente la propiedad del departamento donde está, sino cualquier otra propiedad. O sea, de esa persona. De esa persona. Del moroso. Del moroso. Entonces, eso es importante que lo sepan, ¿no? Sí. Entonces, la designación del presidente, como ve, tiene muchas posibilidades de tener que regularizarse. O sea, es indispensable tenerlo él para que convoque a nuevas elecciones. Porque es él el que está llamado por el reglamento a que se convoquen y cambien la junta. Hay muchos casos que yo he visto también en estos años de notario, de que renuncian, no aguantan más, todo el mundo
se pone en contra de uno, porque a veces eso sucede, ¿no? Sí, claro. Se dividen en dos bandos. Entonces, renuncio. Y entonces se produce la cefalía, ¿no? Ya no hay presidente. ¿Quién llama? Entonces, justo ha salido una resolución, una última resolución de observancia obligatoria, que cuando se acredite la acefalía, por ejemplo, yo le mando a registros públicos, aquí está la carta de renuncia con firma legalizada del presidente, puedo convocar con el 25% de propietarios para renovar la junta de propietarios. Que sería lo mismo también si el presidente falleciese. Igual. ¿No? ¿Y qué adjuntaría la partida de función? O en el caso, por ejemplo, que puede ocurrir que el presidente venda su departamento. Exactamente. Entonces, se va el presidente del así es, y no ocupa edificio. Y no ocupa el nuevo propietario el cargo de presidente, porque esa designación es personalísima, no por ser solamente propietario de, ¿no? Porque no viene en el precio de venta, por si acaso también tú que me estás comprando también vas a ser el presidente. No será así. Entonces, hay las posibilidades de que se tenga que llamar a nueva junta. Hay que acreditarle esa situación al registro y el registro va a aceptar la convocatoria hecha de manera correcta y la elección del nuevo presidente de junta de propietarios, ¿no? Usted, el enfoque suyo, doctor, también de la doctora Carner, lógicamente desde el punto de vista notarial, pero yo también me llevo un poco a lo social, ¿no? Ante esta inseguridad ciudadana, la importancia de organizarnos, ¿no? En un predio, en un condominio, sí, es una junta de propietarios, porque eso también puede influir positivamente, porque estamos viendo que la delincuencia se mete a todos los edificios y los vecinos ni se enteran. Así es. Caramba, están al ladito y nadie se entera, y si hubiera una buena junta de propietarios, bien organizada, ¿no? Me parece que podríamos contrarrestar yo he visto que inclusive de acciones, ¿no? se ponen de acuerdo para poner cámaras, ¿no es cierto? Cámaras de seguridad. Justamente a eso iba a mencionar colega Marco Antonio Pacora, iba a mencionar que probablemente en un futuro a los constructores les exijan que pongan también cámaras de video ya como una exigencia natural, ¿no? Teniendo en cuenta las cosas que pueden suceder dentro de un condominio, ¿no? de un edificio donde vive tanta gente en común y suceden tantas cosas, ¿no? Un mismo desastre natural, un sismo también, cómo organizarse para poder además, ayudarse el también, presidente de la junta puede ir y conversar con la gente del municipio, ¿no? Para solucionarle sus temas vinculados a la parte administrativa, en la parte de seguridad ciudadana, en la parte vinculada a para los temas vinculados al sismo, hablar con los bomberos, es decir, tener situaciones, organizar a todos los propietarios e informar. Hay muchas personas que compran el departamento solamente para alquilarlo. Entonces, el presidente que notifique bien, que tenga organizado por correos electrónicos, que envíe esquelas bajo las puertas, de saber qué cosas están haciendo, para poder reclamar. A veces venden algunos constructores ascensores de no tan buena calidad. ¿Cómo le exigimos nosotros al constructor? Denos los certificados de garantía de los ascensores, que haya bien los ductos de ventilación para las áreas vinculadas al acopio de basura, ¿no? Todo eso, la presión que se tiene que ejercer contra el constructor que construye mal o que construye inadecuadamente es justamente la junta de propietarios. Y si todos respaldan al presidente de la junta de propietarios, es mucho más sencillo poder negociar mejoras al predio y hacer cumplir la oferta que les dieron como unidad, ¿no? Eso es también bastante importante. Podría presentarse también un caso de estafa, ¿no? Sucede que hay construcciones inclusive modernas que no han sido bien construidas, sí. Y los propietarios se han percatado ya después de estar viviendo, ¿no? Que hay rajaduras, y eso también la Junta de Propietarios ahí tiene que intervenir, me imagino. Sí, la Junta de Propietarios debería pedir un peritaje del Colegio de Ingenieros para ver si es que las estructuras son las adecuadas, porque a veces hay algunas rajaduras que son simplemente asentamiento del edificio que está en 1 o 2 años, pero que se asienta, pero otra cosa ya es la estructura, ¿no? La estructura de la columna. Ahí sí tenemos que ponernos de acuerdo, porque además si estamos en un país totalmente sísmico, con un silencio sísmico grande, entonces en realidad deberíamos tener muchísimo cuidado con ese tema. ¿Y hay alguna forma de que los propietarios que pagan, digamos los que vendrían a ser los hábiles,
que pagan su mantenimiento del edificio y otros que no lo hacen, ¿habría alguna forma del presidente de la Junta de Propietarios de, aparte de la legal, alguna forma adicional de hacer pagar a estas personas para que cumplan con sus cuotas? ¿Qué? Básicamente es el tema judicial, básicamente es tema judicial, y por eso la importancia de designar al presidente, que es él el que va a accionar el Poder Judicial para exigirle el cobro. Lamentablemente no se puede, por ejemplo, como algunos han querido hacer, la Junta de Propietarios, si no paga el agua, hay que cerrar el agua. Eso ya inclusive se convierte en delito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los oyentes en donde dicen no paga, hay que cerrarle el agua, no hay que quitarle la luz. Entonces eso ya se considera como un derecho humano y no puede estar reducido, y ya han habido denuncias con respecto a esa situación, ¿no? A veces ni siquiera es por no pago, sino porque están reclamando un plus adicional. Entonces solamente te pago la parte que yo considero que he consumido de agua, por ejemplo, y la diferencia no, entonces empiezan, no, te voy a bajar el nivel del agua. Es complicado. Hay situaciones, por ejemplo, en donde, y hablando de bombas de agua, etcétera, la Junta de Propietarios, para los edificios nuevos que ya tienen sistemas contra incendio, es importante que se hagan pruebas al sistema de bombas contra incendio. Hemos visto a lo largo de estos 2 o 3 últimos años algunos amagos de incendio, ¿no? Acá por Miraflores, en otros sitios, y es importante que el constructor tenga una BCI, o es una bomba contra incendio, y que prueben que funciona. A veces los propietarios, ya, ahí está, qué bonita la bomba, está de color rojo, sí, debe funcionar, y cuando ocurre el siniestro, no prende. Entonces, el presidente de la Junta justamente tiene que ver toda esa situación, tiene que defender a todos los propietarios, porque ese es su deber de representación. ¿Y es factible que el presidente de la Junta de Propietarios, cuando existan estos morosos, ponga, por ejemplo, en el ascensor o en la parte de afuera, en la parte interna del edificio, una nota que diga inquilinos morosos, debe 5.000 soles? ¿Es eso legal? ¿Es eso factible? A ver, ponerlo así como inquilino moroso grande para que todos sus familiares lo vean es un poco atentar contra el derecho de la persona. ¿Cómo normalmente lo podrían poner o lo ponen en las vitrinas? ¿No? Ponen todos los meses y ponen pagado, y en la parte en blanco, ¿no? Que no se está haciendo ningún tema peyorativo, sino informativo, que podría poner ahí, no poner, y lo recomiendo porque podría llevarlos también a algún proceso penal, decirle, tú eres el moroso y me estás ocasionando un daño a mi imagen, claro, pero igual es moroso, o sea, tampoco es que no lo sea, pero sí podría quejarse, toman fotos, decir, oye, mira, acá la Junta de Propietarios me está indisponiendo con todos mis familiares, qué vergüenza. Sí, eran como si antes se utilizaba y ahora ha salido de la legalidad el poner los hombrecitos amarillos. ¿Se acuerdan? Claro. Que se ponían a la puerta y decir, ya sabíamos que quien estaba por ahí era moroso, y ya se han dado resoluciones a nivel judicial que eso no es posible hacer, ¿no? Entonces, sí es una muy buena pregunta, porque podría evitarse problemas adicionalmente, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué efectos tiene consignar en el acta los porcentajes que tiene cada propietario de un inmueble? ¿Cuál es el efecto de colocar los porcentajes? Lo principal, hay dos tipos de porcentajes: porcentajes de participación sobre los bienes comunes y porcentajes sobre los gastos. A veces son lo mismo, pero puede haber alguna diferencia. Los porcentajes de participación es para yo poder tomar decisiones. Yo tengo 3 inmuebles de 5, por lo tanto tengo probablemente mayoría, si es que el porcentaje llega 30 y los otros son 10, ¿no? Entonces yo tengo mayoría para poder hacer modificaciones. Pero también, si
por el otro lado está el porcentaje sobre los gastos. Yo soy el que tengo que aportar más en los gastos comunes. Ahora, en la nueva ley, o bueno, ya no tan nueva, la ley de propiedad exclusiva y propiedad común, ha establecido que pueden haber diversos criterios para establecer los porcentajes. Uno de los criterios que muchos dicen, todos pagan igualito, claro, o todos deciden igualito, ¿no? Hay 20 unidades, entonces a cada uno un 20avo. Sin importar el porcentaje. Sin importar área ocupada, área construida, etcétera, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a diferenciar en los gastos. El del primer piso, como no tenemos azotea, en los gastos vamos a asignarle un porcentaje menor, porque no va a usar el ascensor, por ejemplo. Sí, podría ser. Claro, porque hay personas también que dicen, bueno, yo tengo mayor porcentaje porque mi inmueble es un dúplex, pero yo vivo solo. Y tú que no vives en un dúplex y tienes un departamento más pequeñito, viven 8 personas en tu departamento. Así es. Entonces yo no tengo por qué pagar más de lo que tú pagas. Y hay muchas quejas en respecto a eso también, sí, ¿no? Sí, entonces es saludable en cierta forma de que todos al final paguen lo mismo, los que viven en... Así, por ejemplo, y yo les cuento un caso personal. Cuando yo vivía en un edificio, nos entregaron con los porcentajes en función al área ocupada, pero nos reunimos y dijimos que había departamentos muy grandes, dúplex y uno de casi 400 metros también, que iban a pagar pues muchísimo más de aquellos que teníamos departamentos pequeños. Entonces nos pusimos de acuerdo y cambiamos el monto, ¿no?, que sea un poco más proporcional. Además nosotros teníamos la ventaja de que teníamos medidor de agua cada departamento, o contador, ¿no? Un contador de consumo de agua. Entonces se podía manejar esa situación. Felizmente nadie habló del ascensor, porque todos empezaban a partir del segundo piso. Entonces tenían que usar de todas maneras el ascensor para verlo, el tema de los gastos. Hay muchas posibilidades de poder modificar los reglamentos, ponerse de acuerdo, para que también no seamos tan injustos en la repartición de gastos, pero también podríamos hacer de que todos tengan una unidad, un voto, y no tener también algunos, por tener una gran unidad, aplastar a aquellos que tienen pocas unidades pero que también utilizan los bienes comunes, ¿no? Claro. Bien, ¿y qué recomendación, colega Marco Antonio Pacora, les daría a las personas que viven en un edificio o en un condominio para inscribir adecuadamente su junta de propietarios y que no tengan problemas a futuro? Sí, yo creo que deberían primero ser asesorados legalmente. La asesoría legal, aunque algunos consideran que eso es un gasto, eso es... la prevención es la que menos gasto origina, ¿no? Pueden acercarse también a una notaría para que nosotros podamos orientarlo, certificar toda la documentación que ustedes necesiten, y siempre tratar de tener sus derechos inscritos, que es vital, ¿no? Y nosotros como notarios podemos ayudarlos o ayudar también para que sus derechos sean inscritos, para que su junta de propietarios sea inscrita. Podemos, en los casos de conflicto, podemos ir a constatar esa situación en la entrega de los bienes comunes. Le dicen a la constructora, no, yo quiero que venga un notario a ver de que sí la piscina funciona o no funciona, ¿no? O que se compromete a cambiar la bomba que está fallando. Entonces, nosotros en los temas legales, tanto los abogados como los notarios y los registradores, estamos siempre al servicio de la comunidad, ¿no? Claro, sí, porque hay que pensar que la parte formal es muy importante, sobre todo para lograr la inscripción en registros públicos, que es básica para actuar a futuro, sobre todo contra aquellos inquilinos que son morosos y con los cuales ellos mismos se pueden aprovechar de esta circunstancia de saber que no hay una junta de propietarios inscrita debidamente. Y es conveniente, como dice mi colega el doctor Marco Antonio Pacora Basalar, que efectivamente se dejen asesorar, porque se cometen errores que son muy comunes
y que son fácilmente subsanables para aquellos que ya saben cómo se constituye una junta de propietarios. Errores que pueden ser muy simples y que sin embargo no lo han tomado en cuenta, como comentábamos en los previos, que es no poner adecuadamente el nombre. Por ejemplo, una persona se llama Marco Antonio y le ponen Marco A. Se pone el documento de identidad errado, no se coloca el nombre de cónyuge, no se pone el porcentaje apropiado, se pone una fecha de hora de la convocatoria y la fecha de terminación es anterior a la fecha de la convocatoria no se hizo en el plazo previsto, te saltaste un artículo. No se señaló, y una cosa que siempre fallan es que no se señaló cómo fue aprobado. Si fue por unanimidad o por mayoría. O por mayoría. Entonces son cosas que dominan los que tienen experiencia en estos temas y ellos deberían dejarse asesorar porque constantemente y reiteradamente son observadas las juntas de propietario por este tipo de cosas que se pueden obviar si recurren a las personas que son especializadas en todos estos temas, ¿no? Ahora se están construyendo edificios grandes, inclusive con centros comerciales. Sí. También están obligados a formar su junta de propietarios, incorporando a esos centros comerciales. Dentro de la ley 27157 se ha establecido que reglamentos especiales para centros comerciales de un solo piso, centros comerciales de varios pisos, ¿no? En donde también tienen la regulación pertinente, ¿no? Si usted va al Jockey, al Arcomar, todo eso tiene reglamentos internos de propiedad exclusiva y de propiedad común. Perfecto. Doctora, creo que ya nos ganó el tiempo. Sí, nos ganó el tiempo, bueno, pero entiendo que a los que nos han escuchado les puede haber aclarado varias cosas, sobre todo la formalidad que implica, que las bondades que implica la formalidad, ¿no? Para que la gente pues haga cuanto antes las actas como son debidas, se inscriba a su junta de propietarios y no actúen de una manera informal porque lo mejor es estar dentro del marco de la ley. Y a partir del lunes esta entrevista, como ya otras realizadas aquí por la Seguridad Jurídica, alrededor de 30 entrevistas con igual número de notarios, será colgada en YouTube Clara Carnero, ¿no? Para que ustedes puedan ingresar y escucharla nuevamente si es que lo desean, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Pacora Basalar. Muchísimas gracias también, doctora Clara Carnero Ábalos. Bueno, que desearle también unas felices fiestas a nuestros radioescuchas. Todavía tenemos, Ángel, bueno, el otro una invitada, viene tenemos la una invitada de cubana, Cuba, ¿no? De Cuba, sí, una notaria cubana el próximo sábado. Que nos explique sobre el notariado. Así es. ¿Cómo es en Cuba, chico? ¿Cómo es en Cuba el notariado? El notariado, ¿no? La doctora Isel Díaz va a estar con nosotros por acá el próximo sábado. Agradecemos mucho tu presencia, Marco Antonio, y yo estoy convencida de que los radioescuchas deben estar satisfechos de todas estas aclaraciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias, amigas y amigos, y nos estamos reencontrando el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde aquí en Latina La Poderosa. ¡Arriba, Perú! Desde Ignacio Merino 230, Santa Cruz Miraflores, en Lima, Perú. Radio Latina, La Poderosa, alimentando tu vida.